Otras anomalías testiculares pueden ser el número y la ubicación. Y aquí llamamos criptorquidia cuando hay un descenso incompleto a nivel del cordón. Entonces vamos a ver que él puede estar a nivel inguinal, puede ser supraescrotal o puede estar a nivel perineal. Ya esto vendría siendo una localización ectópica, al igual que la femoral o la ubicación abdominal, que inclusive lo debemos buscar cuando no lo encontramos del riñón hacia abajo. La importancia es que esto puede ser causa y está asociado con infertilidad, con malignización y con torsión. Con mayor frecuencia se habla de que hasta un 33% de prematuros y un 4% de recién nacido a término. Lo más común es que lo encontremos en el conducto inguinal y es ahí donde debemos comenzar a buscar. Si no, pues ya tenemos que ubicarnos en cavidad abdominal y en ocasiones vamos a ver que los niños presentan pequeñas hernias y cuando el niño llora, él aflora en relación con el anillo inguinal, ¿verdad? Esto pues, puede dar lugar a una torsión y hay que buscar corregir. Acá vemos una imagen del canal completamente visible, sin evidencia de patología. Sin embargo, en el otro lado podemos apreciar como a nivel de ese canal está el testículo, el epidídimo. Siempre lo evaluamos corte longitudinal, corte transversal, para estar seguros de que corresponde. Hay una patología que se corresponde con la presencia de las gónadas, en este caso el testículo, ubicado a nivel del conducto inguinal, corresponde al síndrome de Morris, en el cual hay un fenotipo femenino, que es lo que también se conoce como el testículo feminizante. El paciente tiene un cariotipo XY, sin embargo hay una falta de respuesta al estímulo hormonal y presentan ese fenotipo. Está asociado con hernias y esta es una patología ligada al cromosoma X. ¿Okay? Entonces acá la criptorquidia también puede estar asociada a otras patologías como es la ectopia renal. Y acá vemos la vejiga y ven la relación del riñón que está ubicado pues en una posición ectópica. Entonces siempre debemos buscar y evaluar cómo está el riñón. Otro hallazgo que conseguimos en un testículo criptorquídico, no necesariamente es exclusiva de ellos, es la presencia de las calcificaciones o microcalcificaciones. Hablamos de ellas cuando vemos más de 5 a 10 en un mismo corte de la evaluación del tejido. Y se pueden asociar a patologías como el síndrome de Klinefelter, como el síndrome de Down y también en la presencia de tumores. No es exclusiva de las tumoraciones, sin embargo, hay muchas publicaciones en las cuales hay una alta incidencia de calcificaciones en pacientes que desarrollan tumores. Y acá vemos cómo pueden ir desde múltiples hasta escasas, pero como pueden apreciar en este corte, en el mismo corte hay más de 5 imágenes de estas ecogénicas que se encuentran ubicadas a nivel de los túbulos seminíferos. La causa es desconocida, como les dije, coexisten con múltiples patologías. No hay una relación causa-efecto y no hay ningún trabajo hasta la fecha, ninguna publicación ni ninguna de las series que demuestre una evidencia significativa de que se considere una condición premaligna o que sea causa de cáncer testicular. En alguna época inicialmente se consideraba que a estos pacientes a quienes se les descubría, porque esto siempre es un hallazgo casual, se les recomendaba estudios anuales para, digamos que de manera imagenológica, hacer un seguimiento por si acaso desarrollaban alguna lesión. Pero realmente no hay un fundamento para esto.
Otra estructura que podemos conseguir son las llamadas perlas o cálculos escrotales y son imágenes ecogénicas, pueden ser únicas o múltiples, que las vamos a encontrar flotando, móviles a nivel de escroto. Ellas pueden corresponder con apéndices que han sufrido torsión, se calcifican y se desprenden y entonces las vemos flotando libremente en el escroto. Otra alteración es la dilatación de las venas del plexo pampiniforme. En la literatura vamos a encontrar que las describimos como dilatadas después de que ellas tengan 2 a 3 milímetros. Son comunes en adolescentes y adultos jóvenes, un alto porcentaje de pacientes, se habla de que un 15 a 20% de pacientes o de hombres pueden tener el varicocele y ser completamente asintomáticos. Es más común del lado izquierdo y la explicación es el drenaje de la vena testicular a vena renal, que hace un trayecto más largo y el Doppler tiene una sensibilidad prácticamente del 100%, sin embargo, no se considera hasta la fecha, en las últimas publicaciones que hay, tanto el año pasado como en este año, que sea el examen específico para el varicocele. Si va a contribuir, hay múltiples clasificaciones, algunas están por el diámetro, otras tienen que ver con la presencia de las varices en relación con el testículo, si las mismas se ubican nada más a nivel del canal, en relación con el polo superior, con la porción media o hasta la porción inferior. Debemos evidenciar el reflujo retrógrado con la maniobra Valsalva. Y puede ocurrir, pero es muy raro, la trombosis espontánea. ¿Cómo lo vamos a ver? Como múltiples estructuras tubulares tortuosas en las cuales los equipos de hoy muchas veces inclusive nos permiten ver, visualizar flujo y el mismo pues es evidente al colocar el Doppler color y al hacer las maniobras. Nuestra recomendación es siempre evaluar al paciente tanto en supino como en posición de pie. ¿Okay? Y así las vamos a ver. Esto es lo que les decía. En ocasiones, pues no solamente van a estar en relación con el polo superior y cabeza de epidimo, sino que las vamos a ver ya a nivel de cuerpo y polo inferior del testículo y con el Doppler, pues lo confirmamos. Y aquí realizando la maniobra de Valsalva, vemos como hay una inversión del flujo en relación con la maniobra y la persistencia de esto pues nos habla de que esas valvas están insuficientes. La red de Testi corresponde con la presencia de dilatación quística de los túbulos seminíferos. Estos van a estar ubicados en relación con el mediastino y se ocurren por una ectasia tubular. El diagnóstico diferencial que debemos hacer de ello es con varicocele intratesticular. Y ahí el Doppler es muy específico y aquí vemos esta cantidad de estructuras quísticas múltiples en relación con el trayecto del mediastino y son totalmente avasculares. Con mayor frecuencia se van a ver en pacientes ya de más edad, después de la quinta, sexta década, y pueden estar relacionadas con procesos inflamatorios, antecedentes de trauma o pacientes que han sufrido intervencionismo del mismo. También con lesiones quísticas en el epidídimo. Aumento de volumen doloroso puede estar. Va a haber enrojecimiento, dolor, aumento de volumen, asimetría y pueden haber síntomas adicionales como sean disuria, fiebre, leucocitosis. Lo podemos encontrar a nivel paratesticular en relación con la pared escrotal y el epidídimo. Puede haber un aumento en el contenido líquido y
el Doppler nos va a ayudar porque generalmente pues vamos a encontrar, como es un proceso inflamatorio, un aumento en la vascularización del testículo. Aquí vemos que lo que hay es un engrosamiento, el paciente viene por dolor, por molestia, pero lo que vemos es una pequeña zona de colección que está ubicada en el celular subcutáneo, aumento en la vascularización y en una celulitis con pequeña zonita de colección. Aumento de volumen del epidídimo, entonces ya en los niños mide menos de 10 milímetros, generalmente está entre los 4 o 5 milímetros, vamos a ver un aumento de volumen, cambio en la ecogenicidad y aumento en la vascularización. Genera en los niños y en los adolescentes es más común la epididimitis secundario a procesos infecciosos, virales, también a reflujo urinario, ya sea por anomalías estructurales, por disfunción en la micción. Y aquí vemos que este epididimo es prácticamente del mismo tamaño que el testículo. En los adolescentes, la causa más común es secundario a infecciones urinarias. Él puede avanzar y entonces, o sea, el primer cuadro, el epidídimo ya avanza y se convierte en una orquitis. Acá vemos en este pequeño el testículo y fíjense el tamaño y el aumento en la vascularización del epidídimo. Estos son niños, en este caso 3 años, y vemos que hay un aumento, siempre en la imagen comparativa, un aumento en el tamaño del testículo, cambios en la ecogenicidad, aumento de volumen del epidídimo y el hidrocele reactivo secundario. Ya un paciente de más edad y ya aquí sí vemos cambios a nivel testicular, el testículo ligeramente hiperecoico, y el Doppler ese aumento en la vascularización que es pues, característico de los procesos infecciosos. Si encontramos ambos, tanto epidídimo como testículo, pues ya hablamos de una orquiepididimitis. Está asociado también con torsión con mayor frecuencia en mayores de 20 años. Las complicaciones de estos procesos es dar lugar a abscesos, y los vamos a ver como masas hipoecoicas ligeramente heterogéneas. Hacemos el Doppler, generalmente no son tan vascularizadas, la vascularización es más periférica, o también pueden haber cuadros de epididimitis crónica. Aquí tenemos un infarto testicular y en estos casos lo que vamos a ver es una zona que generalmente tiende a tener una disposición triangular hipoecoica avascular. Este es el ejemplo de un paciente que tuvimos con un cuadro. Paciente fue llevado a la sala de operaciones porque el encuentro fue el de una masa con un flujo predominantemente periférico, había un hidrocele reactivo y esto correspondió con una zona de infarto. Escroto agudo, tenemos que un 57% son torsión de apéndices, 27% hay torsión del cordón espermático y un 11% está asociado con las epididimitis. Como mencionamos anteriormente, es muy importante al hacer nuestra evaluación no irnos inmediatamente al testículo cuestionado, sino visualizar el testículo normal y hacer imágenes comparativas, donde nosotros confirmemos que tenemos vascularización en el testículo asintomático y de esta manera podemos observar cómo el otro testículo no presenta vascularización. Esto, entonces, hablamos ya de torsión testicular. Su frecuencia es mayor entre los 12 y los 18 años. Generalmente se inicia con un dolor brusco que no calma, aunque hay pacientes que refieren episodios de dolor que cede. Y con mucha frecuencia vemos que estos pacientes presentan estos cuadros agudos en horas de la noche o de la madrugada.
Hay un aumento de volumen local, pueden haber síntomas asociados como son las náuseas, el vómito, el mareo. Esto a veces dificulta o esconde un poquitito el diagnóstico porque muchas veces el paciente, no son jóvenes, no precisan que el dolor está ubicado a ese nivel. Al examen clínico vamos a ver una ausencia del reflejo cremasteriano y como hemos visto, el Doppler juega un papel muy importante, fundamental. Es importante el diagnóstico precoz porque dependiendo de esto, pues puede lograr la viabilidad o no del testículo. Hay dos tipos, que son el extravaginal, más frecuente en el niño, en el recién nacido hasta el año de edad, y él compromete toda la vaginal. La extravaginal. Y la intravaginal, el pedículo rota libremente por una inserción alta, es más común en los adolescentes. Entonces, extravaginal en el recién nacido, intravaginal en el adolescente y el adulto joven. Puede ocurrir a veces con conservación del flujo si es parcial. En la intravaginal muchas veces hay lo que se conoce con la deformación en badajo de campana, y esto tiene que ver con una fijación anormal del testículo por la túnica, y constituye un importante factor de riesgo. Se asocia con esta anomalía. El primer evento que va a ocurrir es la obstrucción venosa. La obstrucción venosa, al bloquearse el flujo, va a llevar a una obstrucción arterial, que es lo que produce la isquemia testicular. Y en las primeras 6 horas es muy importante hacer el diagnóstico porque puede haber hasta más de un 70% de posibilidad de recuperar el testículo con maniobras. A veces las maniobras no necesariamente tienen que ser quirúrgicas, sino que se van a hacer en el área de examen. Ya después de las 12 a las 24 horas, las posibilidades son bastante bajas. Y la idea es evitar el infarto testicular. Entonces, si el giro es mayor de 360 grados, va a ocurrir una torsión completa. La intermitente, hay un dolor unilateral que resuelve espontáneamente. Y cuando es parcial o incompleta, el giro es menor de 360 grados. Pero realmente, bueno, ¿qué ocurre? Acá tenemos un ejemplo donde no hay ningún tipo de flujo en el testículo. Aquí todavía podemos ver flujo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en las primeras horas hablamos de la secuencia, que es primero una obstrucción venosa, después viene la obstrucción arterial y luego ya viene la isquemia. Entonces, si estamos en las primeras horas, nosotros, si vemos esta disminución del flujo, ¿verdad? Sobre todo al hacer la imagen comparativa, debemos sugerir la posibilidad de que el paciente esté haciendo una torsión y que esta torsión pues sea incompleta. Pero esto hay que manejarlo. ¿Por qué? Porque generalmente eso va a evolucionar hacia una torsión completa. Los hallazgos ecográficos van a ser un aumento del volumen testicular. El patrón ecográfico va a variar dependiendo de las horas de evolución. Generalmente, antes de las 6 horas, el patrón es hipoecoico. Ya después de esto va adquiriendo una heterogeneidad que viene dada por la evolución, y hay zonas de necrosis secundario a la isquemia. También vamos a encontrar cambios a nivel del epidídimo, vamos a ver un incremento en la ecogenicidad periférica, vamos a ver hidrocele reactivo, y en ocasiones podemos visualizar, no siempre, el signo de Whirlpool, y nosotros vamos a ver cómo el cordón y el epidídimo se ven torcidos, y esto pues se correlaciona con lo que es el signo de Whirlpool. Y podemos ver una disposición horizontal en ocasiones del testículo. ¿Okay? Y aquí vemos una torsión en una fase inicial. Fíjense, el testículo está aumentado, volumen evidente al comparar con el contralateral. Sin embargo, el patrón
todavía es bastante homogéneo. El hidrocele reactivo, la ausencia del flujo. La sensibilidad ronda en los 80-98% y la especificidad es de un 97 a 100%. Y es por eso que es muy importante en estos pacientes hacer el ultrasonido para el manejo del paciente. Aquí vemos una torsión incompleta en la cual todavía vemos flujo y vemos flujo a nivel del epididimo. Sin embargo, vean cómo está el testículo marcadamente heterogéneo. ¿Okay? O a otras. Y entonces fíjense aquí podemos ver ese testículo en bajo, vemos el testículo en el corte transversal, el derecho, lo vemos redondeado, sin embargo el izquierdo está como ligeramente oblicuo. Es una verdadera emergencia urológica. El urólogo lo que va a hacer es abrir, ver el testículo. Ellos, si está necrótico, hacen la exéresis. Si el testículo es viable, lo irrigan, lo visualizan, y si es viable, pues lo regresan a su posición normal y van a hacer una pexia del testículo. Generalmente hacen pexia del contralateral por el riesgo de que pueda ocurrir en el otro, y pues ya con eso cierran y el paciente regresa. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, la necrosis, atrofia e infertilidad. Y hay pacientes que viven estos procesos y sin embargo no consultan, y nosotros luego vamos a conseguir que esa asimetría del testículo, un testículo muy pequeñito, hiperecoico y completamente avascular. Diagnóstico diferencial. Bueno, el Doppler nos lo hace rapidito, ¿verdad? En la torsión no hay flujo, en la orquiepididimitis, flujo aumentado, ahí realmente no hay ningún lugar a duda. La torsión de apéndice sí puede ser a veces difícil, muchas veces, primero porque no lo pensamos, luego porque a veces es difícil demostrar el flujo en el apéndice por lo pequeños que son, pero en ocasiones tenemos la suerte de que vemos el proceso en esa fase inicial y vamos a ver el apéndice aumentado de tamaño, hipervascularizado, y estos realmente se manejan de manera conservadora. Otra cosa que puede ocurrir con estos apéndices es que, bueno, se calcifican y muchas veces nosotros hacemos la evaluación del testículo y el paciente refiere que en alguna oportunidad tuvo un dolor que se dio, porque muchas veces no consultan por eso, y los vamos a ver es calcificados. Acá una torsión de apéndice, vemos el apéndice aumentado de tamaño, ligeramente hiperecoico y totalmente avascular. Los traumas van a producir una heterogeneidad del parénquima, puede haber hematocele, puede haber una zona de engrosamiento de la pared escrotal, cambios periféricos en relación con el trauma. Importante es visualizar la túnica albuginea y confirmar si la misma está íntegra o no. Esto es muy importante. Puede haber una alteración total por efecto del traumatismo, un hematoma de gran tamaño, ¿no? Aquí vemos hiperemia reactiva y ausencia de vascularización en la zona en relación con el hematoma, el cual en estos ejemplos, en el anterior era un paciente adolescente, este es un niño, vemos cómo no visualizamos parénquima testicular. Si hay un compromiso de la albuginia, eso generalmente implica que se debe tratar de reparar si sobre todo la lesión tiene menos de 72 horas de evolución. Aquí vemos una lesión testicular, sin embargo, no hubo alteración en sí del testículo, sino que hay un gran hematocele periférico. Secuelas posterior a esto, pues también van a haber la hipotrofia del testículo, ¿no? Acá un ejemplo donde vemos el testículo derecho normal, vascularizado, y el izquierdo con hidrocele pequeñito e hiperecoico. Aumento de volumen
puede ser secundario a causas extratesticulares, como es la hernia, que puede estar el saco y haber contenido graso o asas, una hernia inguinoescrotal, y ahí vemos cómo ellas llegan hasta el escroto. Y luego tenemos causas tumorales, benignas, granulomas posterior a cirugía, generalmente los encontramos en el cordón, los lipomas, adenomas, quistes, malignos. Tenemos los tumores de células germinales, seminomas, no seminomatosos, el coriocarcinoma, los linfomas y los tumores secundarios, tumores metastásicos. Entonces, los intratesticulares, podemos decir benignos y malignos, primarios y secundarios. Lo más común en los niños, en los tumores de células germinales, un 75%, y están del saco vitelino y del seno endodermal. La edad, alrededor de los 2 años, y generalmente son masas indoloras. Los secundarios tenemos los linfomas y las leucemias extratesticulares múltiples, tanto benignos como malignos. Importante tener esto en cuenta. Las lesiones en la ecografía van a ser palpables, pero todo va a depender dónde estén ubicadas. Si ellas están superficial al testículo, van a ser palpables de manera temprana. Si están ubicadas central, pues realmente va a ser difícil palpar las mismas. Acá algunos ejemplos: quiste del cordón espermático. Dijimos que una de las causas pues, puede ser una obliteración incompleta del conducto vagino-peritoneo, y si el segmento intermedio es el permeable, da lugar a estas imágenes quísticas que pueden ser de diferente tamaño. Este es un bebecito de 6 meses, de 3 meses. En esta edad la más común para encontrar esta patología. Los quistes del epidídimo, también variables en tamaño. Los más comunes en relación con la cabeza del epidídimo pueden ser únicos o múltiples, y también a nivel de la cola. En pacientes de más edad los podemos encontrar más grandes y con presencia inclusive de septos, pero son imágenes completamente anecoicas. Diagnóstico diferencial vendría siendo con los espermatoceles, que también son imágenes quísticas completamente anecoicas. No se pueden diferenciar desde el punto de vista ecográfico, porque la única diferencia en sí es que el espermatocele va a contener espermatozoides, y eso no nos lo vamos a ver con el ultrasonido. ¿Okay? Generalmente lo que hacemos es seguimiento y no se hace cirugía en estas lesiones quísticas, a menos de que sean muy grandes o que vayan en crecimiento. Ya hablamos de las hernias. Con el ultrasonido pues las visualizamos, podemos confirmar que las mismas sean reducibles o no. Masas extratesticulares, aquí hay una masa que desplaza el testículo, ligeramente hiperecoica, muy bien definida, en la cual podemos visualizar una pequeña cápsula, una fina cápsula ecogénica. Son avasculares y se corresponden con los lipomas, que es el tumor más común, un tumor mesenquimal, el tumor benigno extratesticular más común, y con esas características desde el punto de vista de ecografía y Doppler. Es también posible hacer la elasto, que lo que nos va a hablar es de la dureza del tejido, y estos pues generalmente son tejidos blandos. Quistes benignos, quistes intratesticulares, pueden ser únicos o múltiples, son poco frecuentes, generalmente en pacientes de más edad, y son un hallazgo incidental. Acá el paciente sí lo podía palpar porque estaba muy superficial, y hubo el hallazgo de otros además de ese. Realmente no implican absolutamente nada siempre y cuando confirmemos que sea eso. El infarto testicular, lo mencionamos también antes, una lesión nodular que puede simular un tumor. Generalmente está asociado a dolor y son avasculares. Pueden haber ciertas patologías predisponentes, como la anemia, la policitemia, las displasias de íntima media, trauma,
pero la gran mayoría son idiopáticos. No hay una causa específica. Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos con una lesión hipoecoica ligeramente irregular. Fíjese que yo les hablé antes de que ellos tenían un patrón generalmente tipo piramidal invertido. Sin embargo, aquí había una vascularización periférica. Este paciente tuvo una necrosis coagulativa isquémica idiopática. El paciente estaba trabajando, le dio dolor. Confirmamos que no era una torsión, era una masa, y como tal fue a la sala de operaciones. Sin embargo, el hallazgo, felizmente para él, lamentablemente se hizo una cirugía, pero no hubo ninguna lesión maligna. Y esto correspondió con una necrosis, o sea, un infarto testicular. Los teratomas es un tumor benigno intratesticular bastante común. Lo vamos a ver como masas heterogéneas muy bien delimitadas que pueden a veces presentar calcificaciones y zonas de aspecto quísticos. Otra patología, otro tipo de masas intratesticulares son los quistes epidermoides, que tienen una característica apariencia de capa de cebolla, y también están los restos de tejido adrenal e inclusive tejido esplénico. Las vamos a ver como masas hipoecoicas homogéneas. Y ya, bueno, vamos a entrar entonces en lo que es patología maligna. Entre estos los carcinomas embrionarios, que se presentan como masas indoloras, más común en niños pequeños, la edad 2 años. Aquí podemos apreciar la asimetría en el tamaño, una masa vascularizada, bastante homogénea, y correspondió con un coriocarcinoma. Esta es una imagen similar de menor tamaño. Esta es una lesión bastante pequeña, una lesión de aproximadamente 12 milímetros en un paciente con un poquito más de edad. Ya mencionamos un poquito de esto. Representan el 1% de los tumores testiculares diagnosticados en varones. Estas estadísticas prácticamente locales, en reportes que encontramos en la literatura, tanto en el norte, en Norteamérica, Suramérica, así como en Europa. Este es más o menos el porcentaje. Se habla de que ha habido un ligero ascenso en los últimos años. Es la neoplasia más frecuente en los varones entre 15 a 35 años. Los de tipo seminoma un poquito más elevado que los germinales mixtos. No seminomatosos, ya dijimos, los carcinomas embrionarios, coriocarcinoma, el teratoma maduro, el tumor de célula del saco vitelino. Con mucha frecuencia, estos no seminomatosos tienden a ser tumores mixtos, lo que los hace generalmente un poco más agresivos. Y tenemos tumores no germinales o tumores del estroma, como los tumores de las células de Leydig y Sartoli. Algo muy característico con estos tumores es que ellos tienden a producir trastornos de tipo hormonal. Y entonces ya eso nos lleva a pensar en que se puedan tratar de tumores del estroma. Y con menos frecuencia, más raro, pues están los rhabdomyosarcomas y los tumores metastásicos. Lo importante es que, si bien el ultrasonido tiene una sensibilidad muy alta en diagnosticar la presencia de una masa altamente sospechosa, a pesar de que aquí en este reporte de esta literatura decía que es del 98%, no es tan cierto. Es bastante difícil. Y lo otro es que no puede diferenciar el tipo histológico del tumor. Hoy en día se habla de la aproximación multiparamétrica de estas lesiones testiculares, en las cuales, además del eco bidimensional, del Doppler, se realiza elastografía y también el uso de contrastes, algo que en nuestro medio no está permitido, pero sí lo vemos de la experiencia, sobre todo los europeos, y en los cuales se demuestra un aumento en la microvascularización de las lesiones. Las lesiones de tipo seminomatosa tienden a ser unas lesiones generalmente hipoecoicas y homogéneas.
Generalmente los pacientes consultan en etapas muy tempranas en que las lesiones son pequeñas. Ellos no es característico, pero es raro que tengan calcificaciones o componentes quísticos. Va a depender un poco del tamaño. Las lesiones pequeñas es raro y las lesiones más grandes las vamos a conseguir como lesiones multilobulares. Acá otro ejemplo. Y lesiones vascularizadas. Acá otro ejemplo de lesiones. Vemos que esta ya un poco más grande, ligeramente bilobulada, pero muy homogéneas en su patrón ecográfico. Ya las lesiones más heterogéneas ya vienen siendo tipo carcinoma embrionario, lo más común pacientes entre los 25 y los 35 años, y casi todos estos ejemplos que les voy a mostrar son pacientes alrededor de en la edad, en la segunda década, y son lesiones mixtas, heterogéneas, multilobuladas. Acá podemos ver cómo inclusive ya hay disrupción, y es lo que las hace palpables, de la túnica, vascularizadas, y aquí vemos, fíjense el cambio, ¿verdad? Dijimos que el patrón espectral del testículo, un patrón de baja resistencia y baja velocidad, y vemos como acá esto ya se está alterado. Con el ultrasonido, repito, vemos la lesión, podemos orientar a que son lesiones heterogéneas. Podríamos, en función de estas características ecográficas, aumento en la vascularización y su heterogeneidad, aquí una lesión y vemos las microcalcificaciones en el tejido testicular que queda. Estas son lesiones de tipo de carcinoma embrionario, lesiones mixtas. Sin embargo, no es el objetivo del ultrasonido. El ultrasonido es confirmar las características de la lesión, orientar a la posibilidad de lesiones malignas, confirmar, fíjense, en este caso una lesión muy grande, lamentablemente un paciente que por pudor, por miedo, no consultó de manera temprana, una lesión que pues alcanzaba ya los 12 centímetros, muy vascularizada. Y luego tenemos las lesiones secundarias, que son las más comunes, secundario a enfermedad linfoproliferativa, en la cual podemos conseguir que solamente uno de los testículos sea afectado. Tienden a ser lesiones homogéneas que ocupan todo el testículo, en ocasiones unilaterales, pero pueden ser también bilaterales. Entonces, ya para resumir, esto se ha hecho largo un poco, los puntos críticos en el diagnóstico de la patología a evaluar. No hay duda que es la técnica de la elección para evaluar el escroto. Siempre vamos a realizar imágenes comparativas con el contralateral, que las podemos hacer de manera simultánea. Tener en cuenta que la presencia de señal Doppler no descarta la torsión testicular, entonces tenemos que estar muy pendientes de ver si hay una disminución y confirmar en esas imágenes comparativas, porque podemos estar ante un proceso en evolución. Si tenemos una hernia, es importante confirmar vascularización del testículo, del intestino, porque eso es importante para la resolución y el manejo. Y pues tener en cuenta que todo esto nos va a permitir un diagnóstico adecuado para tomar una conducta apropiada para el manejo y tratamiento del paciente, con el objetivo de realizar procedimiento quirúrgico en el momento adecuado, o evitar realizar un proceso que no sea necesario. Le doy las gracias, me pueden contactar por estas vías, y bueno, ya mencionó el doctor cuando iniciamos que este año el congreso de la WOFUN está bastante lejos, pero bueno, de repente alguien se anima y decide hacer el viaje y participar en esta actividad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de repente?
Doctora, le preguntan si ha escuchado el término de testículo en ascensor. ¿Puede ser Sí, un diagnóstico ecográfico o solo es clínico? es un diagnóstico clínico que podemos confirmar con el ultrasonido, ¿verdad? El testículo en ascensor es aquel testículo que hay no hay una obliteración del canal, no hay un cierre y entonces el testículo se moviliza del escroto hacia el canal y obvio, estos testículos hay que fijarlos por la alta posibilidad de torsión, por su alta movilidad. Pero sí es un término que se utiliza en pediatría, sobre todo, que es donde lo vemos. Es decir, tendríamos que constatar durante la ecografía que el testículo primero está en la bolsa escrotal y asciende, o si está en la región inguinal, descienda, ¿no? Es correcto. Es algo que con el ultrasonido podemos evidenciar, siempre con una manipulación muy delicada y muy suave para nosotros no traumatizar ese testículo, ¿verdad? Porque sobre todo son niños. Algo que nosotros usamos y tratamos de usar en la medida de lo posible es gel tibio, ¿no? Ujú. No caliente, pero sí tibio. Y tener en cuenta que a veces el testículo es retráctil y él tiende a recogerse. No necesariamente va a Ese ascender no. al canal, sino que se recoge. Ese no es un testículo en ascensor. Así es. En pediatría, recuerden, el gel tibio es importantísimo. Sí. Otra pregunta, doctora. ¿Cómo saber si hay lesión en la túnica albuginea en el trauma testicular? Bueno, allí tenemos que hacer un examen muy minucioso, ampliar, hacer un seguimiento de toda la superficie con la finalidad, porque vamos a ver que la disrupción, tú vas a perder la regularidad de esa superficie. Eso, pues vimos bastante imágenes de testículo normal y ya después que tú dejas de ver esa imagen te das cuenta de que hay una alteración, generalmente también hay hematocele o hay hidrocele y eso ayuda también a ver. Si no, colocar bastante gel para hacer una separación entre el área que estamos evaluando y el testículo y poder, la superficie y poder observar estos detalles. Ok. Otra pregunta. ¿Existe un volumen de líquido en el escroto para considerarlo normal? ¿O a partir de qué cantidad decimos hidrocele? Menor de 12 cc es normal, ¿verdad? Más de 12 cc, pues ya se puede considerar hidrocele, pero obvio, es muy difícil con un volumen tan pequeñito. Ok, 3 cc, entonces hablamos de hidrocele. No, ya eso es algo que el ojo se va a ir acostumbrando a verlo y tú vas a ver que estos son bolsitas pequeñas en el borde superior o a veces en el borde inferior o a veces en la parte posterior, pero generalmente si hacemos un cálculo, eso no va a ser más de 12 cc, normal. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un funículocele, perdón, con un hidrocele comunicante? ¿Y con qué volumen de hidrocele se determina para tratar por cirugía? La cirugía va a depender de la edad del pacientito y de la cantidad de líquido y el tiempo que vaya en evolución, porque no es solamente en niños, hablamos de que también puede ser secundario a cirugía. Entonces, a veces hay pacientes que son operados por varicocele y desarrollan unos hidroceles. Tengo algunas imágenes y realmente es bestial, entonces el paciente tiene que volver. Funicular, si estás, generalmente se habla de cuando está en el canal, pero no es un término que se utilice regularmente. Comunicante porque no está solamente en canal, va de la cavidad abdominal al escroto. Claro, o sea, acá el funiculocele creo que se debe referir al quiste del cordón esmermático, es decir, que es Es una imagen correcto. quística, ¿no? En cambio, el comunicante envuelve a todo el testículo y epidídimo y va hacia el canal, que Es es muy hidrocele, ya no, exacto. hidrocele. El otro vendría siendo algo localizado. Bueno, acá también otra pregunta, igual del volumen. Es que, claro, la mayoría
cuando inicia, de repente, ni bien ve una pequeña cantidad, ya lo pone hidrocele, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Y como usted dice, cuando son volúmenes muy pequeños, uno se puede imaginar medio volumen como vejiga. Y a veces tan pequeño volumen que no hay cómo medir los tres ejes. Sí, sí, Entonces, en todo caso, con el contralateral comparemos más o menos, ¿no? Algunos sí. dicen que debe ser laminar alrededor del testículo nada más, ¿no? No, porque no habría cómo demostrar más que al ojo, digamos, 3 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos. Sí, es muy difícil y realmente si nos parece que hay mayor cantidad o como tú dices, al comparar vemos que hay una simetría, lo que uno coloca en el informe, ¿verdad? Es que hay una asimetría en la cantidad de líquido que se ve en el escroto y mayor volumen del lado izquierdo, del lado derecho, Ujú. simplemente porque esto hay que correlacionarlo siempre con la clínica, obvio, ¿no? O sea si no hay sintomatología y es un hallazgo casual y es algo mínimo, pues eso se va a dejar tranquilito y realmente esa mínima cantidad de líquido contribuye a la motilidad que tiene el Claro. testículo dentro del escroto. Ajá. Otra pregunta dice, ¿cuánto considera normal la medida de la pared escrotal? Bueno, no debe ser más de 3, 4 milímetros, ¿ok? Porque ahora ahí va a depender un poquito de la edad del paciente, ¿no? Pero básicamente más o menos está ahí. 3, 5 milímetros, no pasa de ahí. Claro, también va a depender, sobre todo en los adultos, no sé si le ha pasado, hay pacientes que tienen la bolsa escrotal, la pared muy gruesa, muy rugosa, Sí, ¿no? Y es normal para ellos, y uno puede hasta 5 milímetros medir y es normal, ¿no? claro, Comparamos con la claro. contralateral y nos damos cuenta Claro, que tiene esa... no les mostré, tengo algunas imágenes de síndrome de Fournier, que es la Ajá, gangrena, gangrena de Fournier. ¿verdad? Y ahí sí vamos a ver un engrosamiento importante de la piel, vamos a ver aire, vamos a ver una heterogeneidad completa que es bastante importante, igual que en los casos de celulitis, ¿no? Entonces ahí sí se va a ver. Los diabéticos generalmente presentan bastantes complicaciones a veces con la patología eh, escrotal y procesos infecciosos a nivel de piel. Otra pregunta, ¿usted emplea de rutina elastografía? No, no, realmente no. Eh, es, es una ayuda, ¿verdad? Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta, y está reportado en la literatura, hay lesiones, siempre, ¿verdad? En la elastografía se está haciendo comparación. Claro, ya en el shear wave que se está guiando por velocidades cambia un poquito, ¿no? Pero en la elastografía de strain, que tú estás comparando con el tejido vecino, las lesiones tipo un trauma donde hay partes quísticas y partes sólidas, te puede dar valores, digamos, dudosos, ¿no? Y no te está aportando más a lo que ya el bidimensional y el Doppler te está diciendo. Por eso es que cuando comencé la charla, les hice el énfasis en que realmente con el ultrasonido bidimensional y Doppler vas a hacer muchísimo, ¿no? Creo que el cambio lo está haciendo Zeus, el uso del contraste, porque ahí sí está ayudando un poquito más a orientar en cuanto a las características de las lesiones, porque son para lesiones malignas, cuando hay sospecha de lesiones malignas que se hacen. Creo que ya no hay más preguntas. Varios han repetido, o sea, es que cuando empiezan sí se confunden mucho en el volumen de hidrocele. Varios están preguntando lo mismo, por eso no le vuelvo a preguntar, ya quedó claro. El volumen que sea comparativo y poco a poco se van a dar cuenta, porque inclusive cuando uno reporta el engrosamiento de una pared escrotal, por ejemplo, debido a una inflamación, hay orquiepidemitis muy severas que comprometen la pared escrotal. Pues, por ejemplo, yo no pongo medida, simplemente pongo que está engrosada porque ya es tan visualmente Es correcto. obvio, Es ¿no? correcto. Que a veces uno cuando inicia quiere medir todo y pone un montón de datos. Sí. Es el No, y clínico. lo otro ahí que te ayuda es
nuevamente el Doppler, porque tú vas a ver que la pared está vascularizada, que normalmente no se ve la vascularización. Entonces esos son los datos que se aportan y son útiles. Bueno, pero yo te pregunto, doctora, ¿hay alguna clasificación de ultrasonido para varicocele? Hay muchas, son muchas, pero ninguna, hay una clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud y se ha tratado de hacer una correlación entre las clasificaciones por ultrasonido que se acerquen a lo que se utiliza y realmente ninguna lo ha cumplido. Hay una clasificación que nada más da hasta 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, y hay unas clasificaciones que llegan hasta 5, que están entre las más utilizadas, y una digamos, características que se da o se habla es de que se habla en función, primero, el diámetro, ¿verdad? Que van a ser mayores, confirmar que haya una dilatación de las venas y su diámetro sea mayor a 3 milímetros con el paciente de pie, porque sí se pide mucho estudiar el paciente en decúbito y el paciente de pie. Observar el reflujo. Entonces hay una clasificación que es fundamentada en el diámetro solamente, otra habla del aumento en el reflujo. Si tú tienes solamente varices o venas de 3 milímetros, cuando tú haces la maniobra, si ellas aumentan menos de un centímetro, entonces estás hablando de grado 1, se aumentan más de 1, es grado 2, y se aumentan más de 2, es grado 3. Hay otra clasificación que es en función de la localización. Están solamente a nivel del canal, están en relación con la cabeza de epidimo polo superior, están en relación con el cuerpo, llegan hasta el polo inferior, y ya número 5, hay varices intratesticulares, ¿no? Entonces, realmente ninguna se considera como que la ideal. Y se puede revisar la literatura hasta muy reciente este año y no hay ninguna. Lo que hay es modificaciones de diferentes clasificaciones que se han utilizado. Y realmente ya ahí es una combinación, porque esto es un diagnóstico fundamentalmente clínico de gran importancia, pues, en los pacientes con infertilidad, ¿no? Y básicamente, pues, una correlación. Ok, si no hay más preguntas, Luis, Sí, doctor. ¿Se me escucha? ¿sí? Ok. Bueno, si ya no hay más preguntas, gracias, doctor Bruno, por dirigir las preguntas. Agradecer por la realización del webinar a las distintas instituciones. El Centro de Educación para el Perú, de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, Sociedad Peruana de Ultrasonido en Medicina y Biología, y a Escalabs Perú por el auspicio. Recordar a aquellos asistentes, a los asistentes que cumplan con más del 70% de asistencias totales al curso, serán acreedores de una constancia de participación, la cual será enviada al correo registrado en el link semanal de asistencia. En un momento les voy a mandar el link de asistencia para que puedan poner su asistencia y sean considerados dentro del porcentaje y puedan obtener su constancia de participación. Igualmente, a la doctora Eda Chávez, muchas gracias por su participación y esperamos contar con más conferencias en asociación em, con el doctor Bruno Sagástegui y el centro el CESTA, que es el Círculo de Extensión Sociocultural Daniel Alcides Carrión, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahora envío el link. Muchas gracias, doctora, y A ahora orden, un gusto. no se retiran aún para poder registrar su asistencia. Gracias, doctora Eda, primero por su amistad, luego por su paciencia. Hoy día ha demostrado mucha paciencia. Pero con respecto a las tecnologías,
ya nos han tocado pasar ese tipo de pruebas. Y bueno, la cosa es que nos encanta la docencia y siempre seguimos adelante. Le deseo Claro un que muy feliz viaje también a gracias. Omán. No sé cuántas horas serán hasta allá. Es largo, es un viaje bien largo, pero bueno, esperemos Y que creo que tiene como 3 conferencias, creo que he visto en la programación, así es que sí, sí, tengo 3 conferencias y nosotros estamos involucrados, además de eso, de estar ya en eso, estamos involucrados en la parte de educación. Aprovecho y bueno, y les aporto un poquitito, pero es algo que me gustaría que de alguna manera podamos estimular. Nosotros, y sobre todo el Perú va a tener un compromiso muy grande en el sí, 2029 sí. porque la Federación Latinoamericana de Ultrasonido va a ser anfitrión en Perú para el Mundial. Así que bueno, a esa gente le tocará volar todo ese poco de horas hasta allá y todos iremos, esperamos todos estar para eso. Paralelo, hay actividades que son de ultrasonido para estudiantes, ¿ok? Eso es algo que en Europa está bastante en auge y es algo que me gustaría que nosotros podamos comenzar y estimular en algún momento porque realmente hay una organización muy grande, muy grande, son muchos los estudiantes que están involucrados en lo que es el aprendizaje del ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, eh, estimularlos Ojalá, para que se doctora, ojalá que organicen. contemos con el apoyo de Cloud. Mire, yo tengo ya con este es el 9º año consecutivo que estamos en estas charlas. Empezamos mucho antes de la pandemia y eran presenciales. Y yo me bancaba todas las charlas, era un viernes al mes, desde abril a noviembre. Entonces yo hacía todas las charlas un viernes al mes, ¿no? Iba a la facultad y daba. Hasta que llegó la pandemia e hizo que pues ya un poco me ayudaran colegas como usted, amigos, para tratar un poco de centralizar e internacionalizar también a la Facultad de Medicina para esto. Y sí, pues yo siempre tuve en mente y veía, una vez fui a Estados Unidos y vi la Universidad de Carolina del Norte. Entonces fueron las pioneras para enseñar en pregrado Es correcto, anatomía, fisiología, embriología por ecografía. Porque es nosotros correcto. aprendimos el murmullo vesicular, el soplo de una estenosis de la mitral, etcétera. Ahora lo podemos ver con ecografía. Claro, Entonces yo claro. siempre traté de que se pueda hacer algo, pero a veces las autoridades pues tienen otros conceptos, ¿no? Tienen otro chip Sí, sí. y no saben que actualmente todo médico debe hacer ecografía bien entrenado. Claro, claro. No, y Pero ya que el en otros sitios objetivo así. es, o sea, esto simplemente no necesariamente quiere decir que lo van a realizar, pero ya el aprender la Claro, anatomía con el ultrasonido te da una visión muy diferente, porque no es la visión del papel, sino que ya tienes una visión en más de una dimensión que te permite valorar mucho más lo que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, incentivarlo me parece, te felicito, es una actividad excelente con ellos porque realmente creo que se amerita, ¿no? Y he tenido la oportunidad de verlos afuera ya en varias oportunidades y realmente es muy positivo para su formación. Ya digo, no todos van luego a realizarlo ni a practicarlo, pero el aporte que les dan la formación es grande. así es. Muchísimas gracias por la invitación, Sí, fue un doctora. gusto eh, y bueno, estamos aquí para Nos cualquier vemos otro. pronto, doctora. Muy buenas Dios noches y mediante. gracias. Buenas Feliz noches, noche, muchas Hasta gracias, gracias. hasta luego. luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos Chao. los asistentes. Muchas gracias.